Hola a todos y bienvenidos a este video en donde estaremos platicando un poquito acerca de las fracciones. Vamos a ver qué es una fracción y cuáles son sus clasificaciones o los diferentes tipos de fracciones que podemos encontrar. Básicamente las propias, las impropias y las mixtas. ¿Cuál es cuál y qué representan? Entonces comenzamos. Vamos a comenzar viendo qué es una fracción, a qué nos referimos cuando decimos fracciones. Y vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un pastel. Ahí está el pastel, este círculo. Y entonces vamos a empezar a repartir ese pastel pues entre los invitados. ¿Qué hacemos? Tenemos que partir ese pastel en varias rebanadas. Entonces tenemos que dividirlo. De ahí viene también la fracción. Fracción viene de la palabra fraccionar, que quiere decir también dividir. Entonces podemos decir, este pastel yo lo voy a dividir o lo voy a fraccionar en algunas partes. Y entonces supongamos que lo dividimos en 6 partes iguales. Lo dividimos o fraccionamos. Entonces, cada una de esas partes yo la puedo representar como una fracción. ¿Cómo escribimos una fracción? Vamos a escribir dos números. Uno en la parte de arriba, el otro en la parte de abajo. Estos números están separados por una pequeña línea. ¿Qué representa cada número? El de arriba le vamos a conocer como numerador y el de abajo le vamos a conocer como denominador. ¿Qué representa cada uno? El de abajo, el denominador, este nos va a representar el número total de piezas que tenemos en nuestro objeto. Es decir, si aquí estamos hablando de un pastel, el denominador nos dice ese pastel en cuántas rebanadas lo partimos. En este caso vendrían siendo 6 rebanadas. Entonces el 6 es nuestro denominador, porque el pastel está dividido en 6 piezas. Por el otro lado, el numerador nos va a decir el número de piezas que estamos utilizando o que seleccionamos, o en este caso en el pastel, cuántas repartimos o se comieron. Entonces el de abajo nos indica el total y el de arriba nos indica cuántas estamos utilizando. Entonces, un ejemplo. Si a este pastel le comemos 2 rebanadas, entonces nosotros podemos decir que a este pastel se le han comido 2/6 partes. Esto quiere decir que de 6 piezas en las que está dividida el pastel, ahorita nos hemos comido o hemos repartido 2 nada más. ¿Qué pasa si nos comemos más piezas? Supongamos que nos comemos 3 rebanadas más de ese pastel. Entonces ya no serían 2/6. Ahora serían 5/6. Porque entonces de 6 rebanadas que había ahí en el pastel, ya nos comimos 5. Y así sucesivamente. Entonces esto es lo que representa una fracción. Un objeto o un conjunto, en cuántas partes lo estamos dividiendo, y entonces también indicamos cuántas partes estamos aprovechando, utilizando o nos estamos comiendo de ese total. Vamos a ver ahora la clasificación de las fracciones. Tenemos 3 básicas. La primera
Tenemos las fracciones propias, después podemos encontrar las fracciones impropias y por último tenemos las mixtas. Y entonces vamos a ver cada uno. Vamos a empezar por las fracciones propias. ¿Cuáles son? Vamos a comenzar con las fracciones propias. ¿Cuáles son? Las fracciones propias. El numerador siempre va a ser más chico que el denominador. Si recuerdan, habíamos dicho que el numerador es el de arriba y el denominador es el de abajo. Entonces una fracción propia siempre se va a representar porque el número de abajo, el denominador, va a ser el más grande. El de arriba nunca va a poder pasar o ser mayor que el denominador. Un ejemplo, si regresamos al pastel y yo me comiera una rebanada, me estoy comiendo un sexto de pastel. El número de arriba es más chico que el de abajo. Si yo me como más rebanadas, por ejemplo 4 rebanadas, me estaría comiendo 4 sextos del pastel. ¿Qué pasa si yo me como todas las rebanadas? Entonces me estaría comiendo 6 sextos del pastel, es decir, todo. Me estaría comiendo todo el pastel. Pero ¿qué pasa por ejemplo aquí? Estamos de acuerdo que el de arriba nunca va a poder ser más grande que el de abajo. Es decir, nunca voy a poder comerme más de 6 rebanadas porque el pastel tiene 6. Si yo digo, me como 7, bueno, ¿de dónde las está sacando? Porque el pastel nada más tiene 6 rebanadas. Entonces, este de arriba nunca va a poder ser más grande que este de abajo, con el ejemplo de el pastel. Cosa contraria a las fracciones impropias. Vamos a ver. En las fracciones impropias ocurre lo contrario, es decir, aquí el numerador siempre va a ser más grande que el denominador. Entonces esto gráficamente ¿cómo es? Por ejemplo, tenemos ahí 8 sextos, pero entonces ¿cómo se representa eso? Volvemos al ejemplo del pastel. Recuerdan que cada pastel lo habíamos dividido en 6 rebanadas. Si estoy diciendo que me comí 8 de 6 rebanadas, porque hay que acordarnos que el numerador nos indica cuántas piezas estamos utilizando, o en este caso cuántas rebanadas nos estamos comiendo. Entonces, ¿qué significa? Significa que me estoy comiendo un pastel entero, es decir, 6 rebanadas y 2 más. Entonces, siempre las fracciones impropias nos dicen que nos pasamos de la unidad o del objeto. Es decir, si estamos hablando de los pasteles, ya me pasé de un pastel completo de las 6 rebanadas. Estoy comiendo un poquito más de otro pastel. Por eso en este caso el numerador sí puede ser más grande que el denominador. Entonces siempre que veamos una fracción impropia ya sabemos que se pasa de la unidad, se pasa del pastel. Es el pastel completo más otro pedazo extra. Esto también nos da pie a la siguiente clasificación, que son las fracciones mixtas. Es otra manera de representar una fracción impropia. Vamos a ver. En el último ejemplo tenemos las fracciones mixtas. Y para esto vamos a seguir utilizando el ejemplo del pastel. ¿Cuáles son las fracciones mixtas? Las fracciones mixtas son aquellas que se componen de dos elementos. Un número entero y una fracción. El número entero nos va a indicar cuántos, en este caso, pasteles completos estamos utilizando o ya nos comimos. Entonces, siempre que hablemos de una fracción mixta, significa que va más allá de la unidad, del primer objeto, es decir, es más de un pastel, en pocas palabras. Entonces aquí, por ejemplo, si estamos utilizando el mismo ejemplo de la fracción impropia,
dice que nos comimos un pastel completo y 2 rebanadas más. Entonces el pastel completo lo vamos a estar utilizando como el número entero 1 y las 2 rebanadas las vamos a representar como una fracción. 2 rebanadas de 6 que tiene el segundo pastel. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos ahora que yo tengo 3 pasteles. De estos 3 pasteles, yo estoy diciendo que me comí 2 pasteles completos. Por lo tanto, pongo el número entero 2. Y del tercer pastel, como todavía no me lo estoy comiendo completo, lo voy a poner como una fracción, me estoy comiendo 4 rebanadas. 4 de 6. Es decir, 4 sextos. De esa manera, esa gráfica o esos pasteles que tenemos ahí representan 2 4 sextos. Vamos a ver un último. Dice este último ejemplo que yo tengo 5 pasteles. De estos 5 pasteles solamente me estoy comiendo completos 4. Entonces pongo un número entero 4. Y del quinto pastel no me lo comí completo, solamente me comí una rebanada. Por lo tanto lo expreso como una fracción, dice un sexto. De esa manera entonces queda expresada esta fracción mixta, donde hay que recordar es la que tiene números enteros y también tiene fracciones. Los números enteros entonces representa el objeto completo que estamos utilizando, aunque esté partido en rebanadas, aunque esté en fracciones, de todas maneras lo estamos utilizando completo o nos estamos comiendo el pastel completo con todas las 6 rebanadas que tiene cada uno. Y en la fracción, cuando no es completo, es solamente una parte. Entonces de esta manera ya tenemos las 3 clasificaciones de las fracciones. Vamos a sacar otro video en donde vamos a estar haciendo conversiones de fracciones mixtas a fracciones impropias y viceversa, fracciones impropias a fracciones mixtas. Vamos a dejar la liga aquí en la parte de arriba para que puedas checarlo y de esta manera poder trabajar con fracciones, hacer las conversiones de una a otra. Además de que también tendremos videos dedicados a operación entre fracciones, suma, resta, multiplicación, división, las fracciones básicas, cómo se resuelven. Si este video te fue de utilidad, te invito a que le des un like, que te suscribas para que puedas acceder a más videos de algunos otros temas, tanto de matemáticas, de física, de cálculo, de álgebra, etcétera. O también ponme en los comentarios qué otros temas te gustaría que pudiéramos ver ejemplos para que te quede un poco más claro. Nos vemos pronto y muchas gracias.